Ya, chicos, seguimos aquí ante esta contingencia, pero eso nada nos detiene a seguir trabajando y hacer lo que nos corresponde. A mí, tratar de enseñarles lo mejor posible, con lo que puedo, con las herramientas a mi alcance, y ustedes aprender lo mismo. Es lo que nos toca en esta contingencia y hagamos. Muy bien, en esta ocasión esta presentación sirve para que ustedes puedan retroalimentar lo que hicieron en la tarea 19 y específicamente en los ejercicios 1, 2 y 3. El ejercicio 4 lo tendremos en otra presentación. Bueno, el ejercicio número 1 dice, el sonido viaja con una rapidez media de 340 metros por segundo. El relámpago que proviene de una nube causante de una tormenta distante se observa en forma casi inmediata. Si el sonido del rayo llega a nuestro oído 3 segundos después, ¿a qué distancia está la tormenta? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es identificar los datos que tenemos. ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, tenemos la velocidad o la rapidez media en este caso del sonido, que es de 340 metros por segundo. Tenemos el tiempo, que es 3 segundos, y nos están pidiendo a qué distancia se encuentra la tormenta. Esos son los datos, la pregunta es la distancia. Algo muy importante que hay que verificar, que la rapidez se encuentra en metros por segundo, es decir, en unidades del sistema MKS, el tiempo se encuentra en segundos, en unidades del MKS, todo está correcto y entonces podemos proceder a despejar la fórmula. Entonces la fórmula original es esta, ¿ok? Tenemos rapidez, distancia entre tiempo. Si queremos despejar la distancia, el tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando y me queda rapidez por tiempo igual a distancia. Y entonces 340 metros por segundo se multiplica por los 3 segundos y me da 1020 metros, que sería la distancia a la cual está la tormenta. Vean cómo los segundos se eliminan. ¿Por qué? Porque en metros por segundo los segundos se están dividiendo y se están multiplicando con los segundos que están ahí, que nos viene quedando segundos arriba, segundos abajo, los podemos eliminar y me queda la respuesta 1020 metros. Un ejercicio muy sencillo para empezar a calentar motores. Pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 es para los que nos gusta el fútbol. Hay un partido de fútbol, una de las jugadas más emocionantes se produce cuando un delantero y el portero del equipo contrario corrieron en busca de un balón que quedó detenido cerca del manchón penal. El delantero corría a 8 metros por segundo, constante, y el portero a 7 metros por segundo. Si se encontraban a 6 metros y 5 metros del balón respectivamente, es decir, el delantero se encontraba a 6 metros y el portero a 5 metros, te dicen realiza los cálculos necesarios y redacta el final de la historia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, lo primero es que tengo un delantero y un portero. Tengo los datos de un delantero y los datos de un portero. Por lo tanto, tengo que identificar cuáles corresponden a cada uno de ellos. Y veo que el delantero iba con una velocidad de 8 metros por segundo y que se encontraba a 6 metros de la pelota. Obvio, él estaba corriendo hacia la pelota, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no sabemos, cuánto tiempo le va a tomar llegar hasta la pelota. Eso es lo que nos gustaría investigar. Nos vamos con el portero. El portero va a una velocidad de 7 metros por segundo y se encuentra a 5 metros de la pelota. Lo mismo, está corriendo hacia la pelota y él quiere detener la pelota. El delantero quiere patear, el portero la quiere detener. Entonces aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo va a llegar a la pelota el delantero? ¿En cuánto tiempo va a llegar a la pelota el portero? Entonces podemos decir, bueno, si calculo el tiempo, puedo identificar quién le lleva menos tiempo y quién llega primero. ¿Ok? Pero antes de hacer eso, algo muy importante. Los datos del delantero y del portero, ambos están en el sistema MKS, es decir, no hay que hacer ninguna conversión de unidades, tal cual. Perfecto. Nos vamos a nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que
velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, ¿ok? Nosotros queremos calcular el tiempo, vamos a despejar. No podemos quitar la distancia porque la distancia está siendo dividida por el tiempo. Ella no divide a nadie, ella está siendo dividida. El tiempo que divide, ya sabemos, pasa multiplicando. Muy bien, ahora queremos encontrar el tiempo. La velocidad que multiplica el tiempo pasa dividiendo al desplazamiento y por lo tanto esto me queda así. Perfecto, tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y ahora podemos ir sustituyendo la fórmula, primero con el delantero y luego con el portero. El delantero ponemos 6 metros, es la distancia entre la velocidad, 8 metros por segundo, me da que va a tardar 0.75 segundos en llegar a la pelota. Ahora, ¿qué va a pasar con el portero? El portero, 5 metros, entre 7 metros por segundo, tarda 0.75 segundos en llegar a la pelota. Observen cómo los metros en esta situación son los que se eliminan porque tenemos metros arriba, metros abajo, se están dividiendo, por lo tanto los podemos eliminar porque es metros menos metros. Acuérdense que pasa en una división, se elimina. Correcto, entonces nos queda que el portero tarda 0.71 segundos en llegar a la pelota y el delantero 0.75. Fíjense que hasta ahorita no hemos dado el final, no hemos dicho la respuesta, porque la respuesta es redactar el final de esta situación. Estos cálculos nos sirven para redactar un final de acuerdo con la ciencia, es decir, de acuerdo con cálculos matemáticos podemos redactar un final que es creíble, ¿ok? Entonces, mi redacción del final sería que Memo Ochoa detiene el balón antes que el delantero Guiñac pueda impactarlo para meter el gol. Ganó el América. Muy bien, esa es la tarea 19, el ejercicio 2. Pasamos ahora al ejercicio 3. Algo muy importante antes de que cambiemos de diapositiva es que la respuesta es el final de la historia. Vean cómo siempre en las diapositivas marco con este tono de azul las respuestas para que no nos estemos perdiendo en un momento dado. Hay cálculos que nos sirven, pero la respuesta final es esta, redactar la historia. Muy bien. Ahora con el ejercicio número 3, este ya lleva un poco más de grado de dificultad. Vean cómo poco a poco vamos calentando motores, empezamos por un ejercicio fácil, uno un poco más complicado y este en realidad es el más complicado y requiere de poner a disposición muchas cosas que sabemos hacer. Muy bien, y dice, una mujer camina 4 minutos en dirección al norte a una velocidad media de 6 kilómetros por hora. Después camina hacia el este a 4 kilómetros por hora durante 10 minutos. ¿Cuál es su rapidez media durante todo el recorrido? ¿Cuál es su velocidad media? Así como en el ejercicio anterior tuvimos que separar los datos del delantero y los datos del portero, aquí tenemos datos que corresponden a un movimiento primero cuando se va hacia el norte y a otro movimiento cuando se va hacia el este. ¿De acuerdo? Entonces, veamos los datos. Datos del primer movimiento. Camina, tiene una velocidad de 6 kilómetros por hora hacia el norte. Esto lo hace en 4 minutos. ¿Qué distancia recorrió? No lo sabemos, pero sí sabemos la velocidad a la que iba y el tiempo que tardó. No sabemos cuánta distancia recorrió. Correcto. Esos solamente son los datos del primer movimiento. Ahora nos vamos a los datos del segundo movimiento. En el segundo movimiento ella camina hacia el este a 4 kilómetros por hora y tarda 10 minutos. ¿Qué distancia recorrió? No lo sabemos. Entonces, tenemos esta situación que nos están preguntando la rapidez media y la velocidad media. ¿De acuerdo? Pero tenemos que estar muy conscientes de que hay un primer movimiento y hay un segundo movimiento y no podemos mezclar los datos. Tenemos que trabajar con cada uno de los movimientos aparte. Muy bien, lo primero que vemos aquí es que tenemos minutos con horas. Entonces no podemos multiplicar, dividir, sumar, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la velocidad y el tiempo no están en un mismo sistema de unidades. Entonces vamos a tratar de poner todo en el sistema de unidades MKS, es decir,
que la velocidad esté en metros por segundo y que el tiempo esté en segundo. Esto es una opción. Hay quien puede decir, bueno, voy a pasar los minutos ahora. Correcto, no hay ningún problema. Es decisión. Lo importante es que tanto la velocidad como el tiempo tengan las unidades correspondientes al mismo sistema. Yo lo voy a hacer tratando de pasar todo al sistema MKS, que sería hasta cierto punto lo más complicadito, pero es a propósito para que veamos cómo hacerlo. Muy bien, entonces ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos, 4 minutos pues van a ser 240 segundos. Muy bien. Un minuto tiene 60 segundos, 10 minutos van a ser 600 segundos. Recordemos la regla de 3, 4 por 60 entre 1, 240. 10 por 60 entre 1, 600 segundos. Perfecto. Ahora pasemos a lo siguiente. No podemos trabajar con kilómetros por hora y tener un tiempo en segundos. Vamos también a cambiar esas velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo. Como les digo, es para aprovechar y ustedes se den cuenta cómo hacer esta conversión. Bueno, aquí tenemos que 6 kilómetros por hora lo queremos convertir a metros por segundo. En 6 kilómetros por hora hay 6 kilómetros, ¿de acuerdo? 1 kilómetro tiene 1000 metros. Si yo tengo 6 kilómetros, pues tengo 6000 metros. Eso es correcto. Ahora, una hora tiene 3600 segundos. Yo tengo una hora. Por lo tanto, los 6 kilómetros son 6000 metros y la hora son 3600 segundos. Cuando yo hago la división, en lugar de tener los kilómetros, ya tengo los metros, en lugar de tener las horas, ya tengo los segundos, me encuentro que 6000 entre 3600 me da 1.66 metros por segundo. Y en este momento ya convertimos los kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a hacer lo mismo con los datos del segundo movimiento. En el segundo movimiento tengo 4 kilómetros por hora que quiero convertir a metros por segundo. 1 kilómetro tiene 1000 metros, 4 kilómetros tiene 4000 metros, ¿correcto? Una hora, 3600 segundos. Por lo tanto, en lugar de 4 kilómetros pondré 4000 metros, en lugar de una hora pondré 3600 segundos. Y entonces ahora tengo que la velocidad en metros sobre segundo es 1.11 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que ya puedo trabajar con esas unidades porque ya el tiempo está en segundo y las velocidades están en metros por segundo. Correcto. Bien, chicos, esta diapositiva es como un paréntesis. ¿Cómo podemos hacer esta conversión de kilómetros por hora a metros por segundo o de metros por segundo a kilómetros por hora más rápidamente? Pues en esta diapositiva, que como les digo es un paréntesis, pretendo demostrarles cómo lo podemos hacer más rápidamente. Bueno, ya sabemos que una hora tiene 3600 segundos y 1 kilómetro tiene 1000 metros. Si dividimos 3600 entre 1000, me da 3.6, que es un factor de conversión. Este factor de conversión es específicamente para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo o de metros por segundo a kilómetros por hora. Específicamente, no me lo quieran utilizar para convertir de kilómetros a metros, metros a centímetros, horas a minutos, a segundos. No, solamente es kilómetros por hora a metros por segundo. Y veamos el ejemplo. Para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, se divide entre el factor 3.6. Ejemplo, en nuestro ejercicio la mujer caminaba a 6 kilómetros por hora. Si yo lo quiero convertir a metros por segundo rápidamente, lo divido entre 3.6 y me da 1.66 metros por segundo, que es lo que ya había yo hecho en la diapositiva anterior y estoy confirmando que me da lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos si tengo una velocidad en metros por segundo y la quiero pasar a kilómetros por hora? Entonces, haría lo contrario. Acá dividí, ahí voy a multiplicar. Para convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, se multiplica por el factor 3.6. Y es, por ejemplo, 1.11 hasta el infinito multiplicado por 3.6, me da 3.99, que es aproximadamente los 4 kilómetros por hora. ¿Correcto? Entonces vemos cómo este factor nos sirve para hacer conversiones rápidas y que de ahora en adelante que tengamos que hacer esas conversiones para poder abordar un ejercicio, pues ya tenemos la opción de usar este factor para que sea más rápido. Muy bien, fue un paréntesis, retomemos el ejemplo.
Retomamos el ejercicio, pero ahora hay que tener en cuenta que nuestros datos ya los modificamos para poder trabajar. Tenemos estos datos que ahora ya no ponemos kilómetros por hora, ahora ponemos metros por segundo, ya no ponemos minutos, ponemos segundos. Lo mismo en el segundo movimiento, en lugar de 4 kilómetros por hora, 1.11 metros por segundo, en lugar de 10 minutos, 600 segundos. Correcto, así está esto. Entonces ahora, si yo quiero encontrar la rapidez media, necesito la distancia total recorrida entre el tiempo empleado en recorrerla. Tengo que calcular la distancia que recorrió en el primer movimiento por separado, chicos, y la distancia que recorrió en el segundo movimiento por separado, y luego sumarlas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encuentro esa distancia? Pues tengo mi fórmula de rapidez es igual a distancia entre tiempo. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la distancia, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando. Y ya, sustituyo la fórmula para el primer movimiento y resulta que en el primer movimiento 1.66 por 240 se eliminan los segundos y me da 398.4 metros. Fue lo que caminó esta persona cuando se dirigió hacia el norte, que fue su primer movimiento. ¿Y qué distancia recorrió en su segundo movimiento? Pues multiplicamos 1.11 por 600 y me da 666 metros. Ya sé la distancia que recorrió en el primer movimiento, ya sé la distancia que recorrió en el segundo movimiento, por lo tanto, ahora puedo sustituir en mi fórmula. 398.4 fue la primera distancia, 666 fue la segunda distancia. ¿Cuántos segundos caminó en el primer movimiento? 240 segundos. En el segundo movimiento, 600 segundos. ¿Correcto? Entonces hacemos nuestra suma y nos da que caminó 1064.4 metros entre 840 segundos. Recuerden que pueden variar un poco los decimales, no se preocupen por eso, preocúpense por hacer el procedimiento correcto. Muy bien, yo estoy usando 2 decimales, pero hay quien puede usar más, no se preocupen por eso. Muy bien, entonces ahora hacemos nuestra división y vemos que la rapidez media es 1.26 metros sobre segundo. Y ya tenemos la primera respuesta. Hasta aquí ya sabemos la rapidez media durante todo el recorrido. Ahora vamos a calcular la velocidad media en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ya podemos calcular ahora la velocidad media. Y volvemos a recordar nuestros datos en el primer movimiento. Volvemos a recordar nuestros datos en el segundo movimiento, correcto. Pero ahora, para calcular la velocidad media, no es la misma fórmula de hace un rato, sino velocidad media, aunque es d entre t, recuerden que es desplazamiento entre tiempo. Entonces, primero ella se dirige hacia el norte, su desplazamiento es en línea recta, es decir, que la distancia que recorre es el desplazamiento en su primer movimiento. Ya lo habíamos calculado, ya habíamos dicho que 398.4 era la distancia que había recorrido, pero ahora la vemos como un desplazamiento, 398.4 metros hacia el norte. Ese fue su primer desplazamiento. Su segundo desplazamiento fue 666 metros hacia el este. Recuerden, son desplazamientos. Que en un momento dado son iguales a la distancia numéricamente, sí, porque recordemos que cuando camina en línea recta, la distancia y el desplazamiento numéricamente tienen el mismo valor. Entonces, caminó hacia el norte en línea recta, distancia y desplazamiento son iguales, con la diferencia que el desplazamiento tiene una dirección norte. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el este, cuando hace su segundo movimiento. ¿Ok? ¿Cómo voy a obtener el desplazamiento total? Aquí no voy a sumar, aquí tengo que recordar esto. Ella camina primero hacia el norte, 398.4 metros. El desplazamiento es un vector, no lo olvidemos. Camina hacia el norte, 398.4 metros. Luego, camina hacia el este, 666 metros. El desplazamiento es otro vector. Entonces, ella camina al norte y luego camina al este. El desplazamiento total no va a ser sumar esas dos. Recuerden que el desplazamiento es una línea recta del punto de salida al punto de llegada.
¿Cómo es esto? El desplazamiento es un vector que va del punto de salida al punto de llegada. Correcto. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues lo puedo calcular gráficamente si trazo mis vectores a escala. O lo puedo calcular con el teorema de Pitágoras, porque veo que se forma un triángulo rectángulo, veo que los dos catetos los tengo y lo que me hace falta es la hipotenusa, que es el desplazamiento, y entonces puedo sustituirlo en la fórmula: 398.4 metros al cuadrado, 666 metros al cuadrado. Muy bien, eso lo sumo, le saco raíz cuadrada y me dice que el desplazamiento total es de 776.06 metros. Y recuerden que el desplazamiento tiene una dirección noreste. Correcto, llegamos al desplazamiento total. Muy bien, vean la diferencia. Lógicamente se recorrió una mayor distancia y el desplazamiento fue menor. Muy bien, ahora sustituimos la fórmula. El desplazamiento total fue 776.06 metros noreste, 840 segundos fue el tiempo. El tiempo no cambia. El tiempo es el mismo tanto para la distancia como para el desplazamiento. Utilizó exactamente el mismo tiempo. Muy bien. Entonces ahora lo dividimos y nos dice que la velocidad media es 0.92 metros por segundo, dirección noreste. Y con esto hemos acabado el ejercicio. Ya en la diapositiva anterior calculamos la rapidez media y en esta calculamos la velocidad media. Muy bien, en otra presentación tendremos el ejercicio 4 de la tarea 9. Por ahorita, chicos, sigamos manteniendo la escuela viva mientras nosotros nos estemos conectando, estemos haciendo estos videos, ustedes lo estén viendo, estén repasando, les sirva para crecer en física, para crecer en mejores hábitos y ser más responsables de su propio aprendizaje. Esto no nos va a detener. Muy bien, no se olviden de aprovechar el tiempo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.